¡Wow! ¿Ahora hay comida? Ed Stafford, esta vez también ha tenido una experiencia bastante agradable. Tan pronto como llegué a tierra, encontré muchos cocos. Todavía hay papayas que no se pueden comer. Toma un refrigerio antes de la cena. Luego, otro más. Simplemente come algo de marisco para la cena. Erizo de mar, pequeños peces, y por supuesto también hay ingredientes de alta gama como nido de golondrina. Después de la comida, se puede acompañar con verduras silvestres, asegurando una dieta equilibrada. En su tiempo libre va a buscar mariscos en la costa. Por supuesto, pescar también es una opción. Cuando está de buen humor, disfruta del hermoso paisaje. La dura vida original en el desierto ha sido transformada por Ed Stafford en una experiencia con mucho sabor. Esta vez, Ed Stafford ha llegado a la isla de Coron en Filipinas. Está a punto de comenzar un nuevo y desafiante aventura. Deje llegó a la isla en barco. Esta vez también solo trajo 2 piezas. Solo lleva puesto un gran pantalón corto. Cuando el barco partió, Ed Stafford sabía que su prioridad era encontrar agua dulce. En ese momento, la radiación ultravioleta era muy intensa. Recogí un coco tan pronto como llegué a tierra. Líquido en coco. Esta es mi primera agua. Luego, recogió algunos más. Estos cocos proporcionaron temporalmente agua y comida. Encontró una piedra en la orilla. Golpea fuerte el coco. Una vez que el coco fue abierto, no pudo esperar para probarlo. Pero solo sobreviven con cocos. Obviamente no es suficiente. Ed Stafford sabía que para sobrevivir en esta isla, desconocido, posiblemente un apodo, debía encontrar agua dulce real, desconocido, posiblemente un apodo, se dio cuenta de que en la playa había bastante basura marina esparcida, desconocido, posiblemente un apodo, en sus ojos, supervivencia. Toda esa basura era un tesoro potencial. Ed Stafford comenzó a clasificar la basura. Luego continuó explorando más adentro de la playa. No caminó mucho. Se sorprendió al encontrar 2 árboles de papaya. Al lado había un grupo de bambú. Este es un buen material para construir un refugio, desconocido en la vida salvaje, pero en este momento es verano. Así que Ed Stafford recogió algunas hojas para usarlas como colchón. Desconocido en la supervivencia en la naturaleza, se tumbó directamente sobre ellas. Había estado ocupado todo el día. Ed Stafford, que no había bebido ni una gota de agua, ya estaba seco y sediento. No puedo esperar a abrir un coco. Comenzó a beberlo a grandes tragos. A la mañana siguiente, Ed Stafford comenzó a mostrar síntomas de fiebre baja. Su rodilla también se infectó e inflamó. Creo que tengo alguna infección. Sin otra opción, solo pudo llamar a los profesionales de la salud. Hizo una llamada para preguntar, luego abrió el botiquín de primeros auxilios, tomó algunas pastillas de antibióticos. Ese día, Ed Stafford fue atormentado por el dolor, y no podía soportarlo. No se puede hacer nada. Solo puede soportar en silencio. Ed Stafford también llegó con dificultad al tercer día. Su condición física ha mejorado ligeramente. Pero en ese momento, su reserva de agua dulce. No queda mucho. Los 3 cocos que le quedaban solo eran suficientes para sobrevivir hasta la mañana siguiente. Ed Stafford pensó que quizás el papayo podría ayudar a reponer líquidos, así que recogió uno y probó un bocado. Como se puede imaginar, la papaya aún no está madura. El sabor era realmente desagradable. Ed Stafford tuvo que seguir buscando otras fuentes de agua, con resignación. En camino a la búsqueda, encontró un clavo. Deje de repente tuvo una idea. Coloque los clavos en la botella de vidrio. Luego, agitó suavemente la botella de vidrio, hizo que el clavo golpeara continuamente el borde del fondo de la botella. No pasó mucho tiempo. Todo el fondo de la botella se cayó por completo. Mira esto. ¡Qué bonito! Deje usa el fondo de la botella como lupa. Centrando el sol en Tinder. No pasó mucho tiempo. Ante mis ojos, todo se iluminó. ¿Logró hacer fuego? Esto aumentó la confianza de Ed Stafford. Cerca del anochecer, la marea comenzó a bajar. Ed Stafford entró en los montones de rocas en busca de proteínas. Después de algunas búsquedas, encontró un cangrejo ermitaño. El yesca fue encendida. Deje cocina cangrejos ermitaños con agua de mar. Ed Stafford finalmente pudo comer algo crujiente. Cangrejo ermitaño con sabor a pollo. Un sabor salado muy fuerte. Después de una buena comida, Ed Stafford durmió cómodamente. Corto día. Encontrar agua se convierte en la máxima prioridad. Aprovechando que la marea aún no había subido, Deje llegó al lado opuesto de la playa. Sorprendentemente descubrió, pasando por las estrechas grietas de las piedras, ante mí, todo se iluminó. Al final aparece un lago. Se acercó. Ed Stafford estaba muy sorprendido. Lo que aparece a la vista es un erizo de mar. Deje cogió un erizo de mar sin dudarlo. Quitar con destreza las espinas de un erizo de mar
Rompe la cáscara. Revelar la parte comestible, no puede esperar para probarlo. Así que puedo seguir buscando más erizos. Puedo comer cuando quiera. Después de comer y beber, Ed Stafford ve un pantano de manglares al otro lado del lago. Supone que puede haber agua dulce en la montaña. Para mover el equipo de filmación, Ed Stafford comienza a fabricar una herramienta de transporte. Primero, tuesta el bambú sobre el fuego. Luego, coloca el bambú en forma de triángulo. Busca lianas para fijarlo firmemente. Así se hace un trípode. Luego, coloca una capa de red de pesca sobre el trípode. Utilice la parte inferior de una botella de vidrio para cortar el exceso de red de pesca. Finalmente, añade algunos trozos de plástico a la red. Una sencilla balsa de bambú está lista. Ed Stafford nadó con todas sus fuerzas hasta el pantano de manglares al otro lado del lago. Luego trepó la montaña detrás del pantano en busca de agua, pero la realidad le asestó un duro golpe. No importa el agua dulce. Incluso la tierra bajo sus pies era muy dura. En ese momento, Ed Stafford ya llevaba todo un día sin beber agua. Afortunadamente, había madera húmeda en el pantano. Él rompió la madera húmeda. Se sorprendió al descubrir que había una criatura adorable dentro. Delle agarró el insecto y se lo metió en la boca. Al mirar más de cerca, había también una resbaladiza y alta en proteínas. Ed Stafford no dudó en llevarla a su boca. Esto se llama gusano de árbol. Pero en realidad son un tipo de almeja. Pueden meterse en la madera húmeda. Es alta cocina en Filipinas. Después de comer su pequeño bocadillo, Ed Stafford continuó buscando agua. Descubrió un lugar cercano por donde podía trepar. Ed Stafford no dijo nada. Solo se vio que él dio. Me costó mucho esfuerzo llegar a la cima. La diosa de la suerte le sonrió. Finalmente encontré la fuente de agua. En un pozo de roca, almacenaba bastante agua de lluvia. La fuente de agua no está muy limpia. Al ver que la fuente de agua no está muy limpia, de vuelta a la playa, Ed Stafford elaboró cuidadosamente un filtro. Con gran esfuerzo logró llegar a la cima. Cubre la botella con un trozo de tela. Luego añade una capa de arena dentro de la botella. Un poco de carbón. Luego, añadió más arena. Así se completó un filtro sencillo. Luego, Ed Stafford hirvió el agua filtrada al fuego. Solo entonces bebió con tranquilidad y confianza. La verdadera supervivencia en la naturaleza. Don G. no debe ser glamoroso. La verdadera experiencia de supervivencia en la naturaleza del desconocido. La búsqueda en la naturaleza del desconocido requiere que des lo mejor de ti. En este momento, Ed Stafford ya había resuelto la situación. Necesidades básicas de supervivencia en la naturaleza de Don G. Comenzó a pensar en cómo podría vivir mejor. Ed Stafford cortó la botella por la mitad. Ponlo de nuevo en la botella. Haz una trampa para peces sencilla. Luego, llevó el dispositivo de pesca a la zona de aguas poco profundas. Coloque la trampa para peces en el agua. De regreso al campamento, Ed Stafford vio pasar un pez cerca de él. Rápidamente regresó al campamento. Gancho de doble espina fabricado con bambú. Este anzuelo se mantiene recto cuando el pez lo traga. Don G sobrevive en la naturaleza. Cuando el pez quiere escupirlo, en la supervivencia en la naturaleza de Don G, el anzuelo entrará en la carne del pez. Buscó algunos crustáceos, sacó su carne para usarla como cebo. Debajo del acantilado donde nadaba el tiburón, Uchi, colocó 6 líneas de pesca. Al mismo tiempo, también reparó la red de pesca rota que había encontrado días atrás. Lugar a la entrada del lago. Ese día, Ed Stafford revisó las trampas 2 veces. El resultado fue muy decepcionante. Hasta el último día del reto, las trampas colocadas seguían sin dar resultados. Justo cuando Ed Stafford había perdido la esperanza en las trampas, se sorprendió al encontrarlo, que había atrapado un pez pequeño en la botella. Luego, Delle llegó a una cueva en el acantilado. Allí encontró un nido de golondrina. Se dice que, esta parte blanca es la saliva de la golondrina. Rápidamente regresó al campamento. Limpió el pez que había atrapado. Póngalo en el frasco junto con el nido de pájaro y cocínelo. Luego buscó algunas hojas. Póngalo en un frasco y cocínelo todo junto. Ed Stafford no pudo esperar para probarlo. Tiene un sabor bastante bueno. ¿Cómo sabe? Igual que comer fideos. Después de disfrutar de la deliciosa comida, el capitán llegó en su pequeño barco. Ed Stafford también completó con éxito este desafío. Mira eso. El experto en caza realmente ha ganado mucho esta vez. Al aterrizar, encontró un trébol. Pon el trébol directamente en tu boca. Oxalis, comiendo acostado, comer tumbado. Luego, comió un pequeño bocadillo. Después de comer los aperitivos, comiendo el delicioso buffet de pescado a la parrilla. Después de la comida, había fresas y arándanos silvestres para refrescarse. Después de comer y beber bien, también pudo disfrutar del hermoso paisaje. En su tiempo libre, pescaba. La vida era simplemente placentera y relajada.
Ed Stafford llegó a Patagonia esta vez, tomó un helicóptero, se adentró en la cordillera de los Andes, que se extiende por más de 7,000 kilómetros. Después de llegar al área designada, saltó rápidamente del avión con su mochila. Comenzó oficialmente un duro desafío de supervivencia. En ese momento, Ed Stafford no tenía ninguna herramienta de supervivencia. Esta vez rompió la regla de no llevar el trío esencial. Llevaba calzoncillos y un montón de equipo de filmación. En este lugar desconocido, encontrar agua se convirtió en la máxima prioridad. La intensa radiación ultravioleta tampoco se puede ignorar. Ed Stafford salió con su mochila. No caminó mucho. Se sorprendió al descubrir que había agua adelante. Se agachó rápidamente. Primero, bebió con avidez. Agua fría. Disipó instantáneamente el calor y la sed de Delle. Estoy muy feliz ahora. El hermano le es salvaje. Este es el agua más pura que he bebido. Desconocido en la supervivencia en la naturaleza. El agua con el mejor sabor. Desconocido en la supervivencia en la naturaleza. Ed Stafford se levantó y observó a su alrededor. Aunque es verano, las montañas alrededor aún están cubiertas de nieve. Ed Stafford sabía lo que eso significaba. La noche seguramente será muy fría. La prioridad es encontrar un refugio para uno mismo. Siguió adelante. Acababa de entrar en una zona de vegetación verde. Desconocido supervivencia en la naturaleza, Ed Stafford aún no había decidido ubicación para construir el refugio. Entonces descubrió que había bastante trébol en el suelo. Desconocido supervivencia en la naturaleza. Recogió algunos y se los metió en la boca. Luego, encontró también acedera. Volver a recoger, pero aquí había demasiadas moscas. La acedera estaba deliciosa. Estas moscas eran una pesadilla. No podía soportarlo más. Decidió no acampar aquí. Se dio la vuelta y salió de esta área. Llegó a un lugar plano y abierto. Aquí estaba rodeado de vegetación. También había un río al lado. La ubicación parecía muy ideal. Ed Stafford decidió usar este lugar como refugio. A continuación, Ed Stafford se preparó para hacer fuego. Ed Stafford buscó algunas ramas secas. También encontró algo de yesca. Trajo algunas piedras. Formar un círculo. Todo estaba listo. Él comenzó a usar el viejo método. Hacer fuego frotando madera a mano. Se vio a Ed Stafford frotando frenéticamente durante 2,5 horas. Finalmente, comenzaron a salir hilos de humo. Pero en ese momento, las manos de Ed Stafford ya estaban desgastadas. Él soportó el dolor intenso y continuó frotando. Después de otros minutos, finalmente, hubo chispa. Con mucho cuidado, colocó la chispa sobre el yesca. Luego sopló suavemente. Las llamas también saltaban hacia afuera. Esto significa que no tengo que soportar una noche de frío helado. Puedo disfrutar de la comodidad y la calidez. Ed Stafford logró encender el fuego. Se está haciendo de noche. Ed Stafford no tenía tiempo para construir un refugio. No le quedó más remedio que tumbarse junto al fuego. A pesar de tener fuego, la frialdad de la noche aún le resultaba insoportable. Así fue como Ed Stafford pasó la noche en el frío. La mañana del segundo día, Ed Stafford descubrió que había una capa de hielo en su mochila. Realmente hace mucho frío. Cuando sale el sol, se sintió mejor. A medida que la sensación de hambre se intensificaba, Delle decidió explorar a lo largo del río primero. Esperaba poder encontrar proteínas. Caminó un rato. ¿Vio algo en el río? Una mirada más de cerca. A medida que la sensación de hambre se intensificaba, Delle entró al agua sin dudarlo. Comenzó a explorar a la orilla del río, pero los peces eran muy ágiles. Cada vez que intentaba atraparlos, los peces lograban escapar rápidamente. Ed Stafford, así, pasó otros 2 horas y media lidiando. Al final, no obtuvo nada. Bajo la intensa radiación ultravioleta, la espalda de Delle estaba roja por el sol. Sin otra opción, se vio obligado a levantarse. Regresó al lugar donde había dejado su equipo temporalmente. Saca una prenda de ropa y póntela primero. Luego llegó a la orilla del río. Refréscate en el agua. Hace mucho frío. Debido a que no encontró comida, Delle solo puede construir un refugio primero. Recolectó algo de madera en las cercanías. Primero, construya el marco del refugio. Luego, buscó algunas ramas. Coloque las ramas en el marco. Después de 2,5 horas de esfuerzo, el refugio finalmente fue completado. Por la noche, Ed Stafford se acostó dentro. Así pasó la noche. Día 3. Despertar. En ese momento, él ya había resuelto sus necesidades básicas de supervivencia. Se enfocó en buscar proteínas. Salió del refugio. Buscando en el bosque, encontró un montón de huesos de ciervo en el suelo. También encontró un cuerno de ciervo y un hueso de pierna. Delle de repente tuvo una idea. Pensó en utilizar estos huesos para hacer líneas de pesca. Se apresuró a recoger varios huesos. Continuó avanzando y explorando. No caminó mucho.
encontró nuevamente huellas de puma en el suelo. Esto es una almohadilla trasera, así que esta es una huella fresca de puma. Lo más aterrador es que también hay Olegai fresco al lado. Deye de repente sintió que algo andaba mal. Rápidamente se puso en alerta, regresó apresuradamente al campamento. Después de dejar lo que había recolectado, al lado también había un fresco. Oli intentó atraparlos varias veces, logró atrapar un montón de renacuajos, regresó al campamento, puso los renacuajos sobre un trozo de hueso, luego los asó sobre el fuego. No pasó mucho tiempo. El crujiente y sabroso ya está listo. Deye cogió uno y se lo puso en la boca. Se veía que se lo comía uno tras otro. Creo que la carne de cada animal, habrá un poco de emoción en ello. Después de comer algunos aperitivos, Ed Stafford decidió seguir buscando proteínas. Caminó a lo largo del río. El cielo de repente se cubrió de nubes oscuras. Ed Stafford no tuvo más remedio que regresar al campamento. Pronto empezó a llover. Afortunadamente la lluvia no fue fuerte. Deye remoja las astas en agua. Retire la parte blanda, procesado en alambre, y golpearon con piedras, convertido en herramientas de corte. También buscó anzuelos. Ed Stafford sumergió los cuernos de ciervo en agua. Así, logró hacer un simple anzuelo. Para buscar cebo, él buscó entre la madera podrida. Encontró algunos insectos, luego buscó un palo recto. Ató la línea de pesca en él. La caña de pescar hecha a mano estaba lista. Deye llegó a una piscina. Comenzó a pescar de manera relajada. Sin embargo, pasó mucho tiempo. Ni siquiera vio la sombra del pez. El frío realmente le resulta insoportable a Ed Stafford. Solo pudo darse la vuelta y regresar al campamento. No hay nada más que decir. Frío, muy frío. Sin traducción, parece un error o un nombre propio. Sin traducción, parece un error o un nombre propio. Me acurruco junto a mi fuego. Así, Ed Stafford pasó otro día con hambre. La cuarta mañana, Ed Stafford ha estado alimentándose de verduras silvestres estos días. Las quemaduras en su espalda también han comenzado a mejorar. Incluso ha guardado la ropa que llevaba puesta antes. Hoy, todavía lleva la caña de pescar para pescar. La supervivencia en la naturaleza, no tiene ropa para abrigarse. En la supervivencia en la naturaleza, siente que hace más frío, solo puede caminar de un lado a otro por los alrededores. En la supervivencia en la naturaleza del este, pero aún no ha conseguido nada. Regresó al campamento. Ed Stafford realmente no puede soportar el frío y el hambre. Decidió salir de nuevo a buscar algo de comer. Afortunadamente, encontró algunos arándanos silvestres y fresas pequeñas. Primero recogió algunos arándanos, y se los metió en la boca. Muy bien. Muy bien. Ed Stafford siempre ha dicho que no es vegetariano. Esto no satisface sus necesidades energéticas. Ed Stafford decidió regresar a la orilla. Esta vez planea atrapar peces en el agua con las manos desnudas, pero estos días no ha habido sol. La temperatura del agua es muy baja. Pasado un rato, se quedó tan helado que no pudo soportarlo. La supervivencia de Don G en el desierto terminó en un fracaso nuevamente. Regresó al campamento para encender un fuego y calentarse. En este momento, Ed Stafford, en su supervivencia en la naturaleza, de repente pensó que podría hacer un dispositivo de pesca automático. Solo se necesitan hacer 2 broches simples. Ed Stafford rápidamente comenzó a trabajar en su fabricación. Una vez listo, llevarlo a la orilla, instaló el mecanismo de activación, luego regresó al campamento para calentarse junto al fuego. Atardecer. Ed Stafford hoy aún no había tenido suerte. Quinto día. Deye se apresuró a revisar la trampa. Lo que le emocionó fue que el dispositivo de pesca automático se había activado. Había logrado pescar un pez. Ed Stafford estaba muy emocionado. Su confianza se reavivó. Era bastante grande. Un pez muy grande. Mira, no regresó directamente al campamento, sino que fue al borde del agua, pescando de nuevo. La diosa de la suerte lo favoreció una vez más. Ed Stafford tocó un pez, una tras otra. Él estaba muy emocionado. Luego, hizo un círculo cerca. Primero, puso los peces que había atrapado adentro. Luego, continuó buscando. Ed Stafford también tuvo mucha suerte. Atrapó varios peces. Ed, feliz, puso los peces en la piscina. Sin embargo, al siguiente segundo, los peces salieron corriendo por la abertura. Ed Stafford se quedó atónito al instante. Stafford, eres un completo idiota. Él continuó atrapando peces en la piscina. El agua se ha vuelto turbia. Los peces se volvieron más difíciles de atrapar, pero afortunadamente, quedaban 4 peces en el círculo. Ed regresó al campamento con esos 4 peces, puso los peces a asar sobre el fuego, también recogió algunos arándanos y fresas. Se preparó para disfrutar de esta deliciosa comida. Los peces se cocinaron rápidamente. Deye cogió un pescado y lo comió con deleite. Después de la comida, Ed Stafford comió algunos arándanos y fresas. En este momento, se siente satisfecho.
Ed Stafford se sienta junto al río, disfrutando del hermoso paisaje. Se siente increíblemente cómodo. Rápidamente llegó el sexto día. Ed Stafford llegó al estanque de peces muy temprano en la mañana. Vio que todavía había muchos peces dentro, pero hoy ya no necesita esos peces, porque hoy es el día en que termina el desafío, el día para volver. El helicóptero llegó pronto. Ed Stafford completó con éxito este desafío. Presta atención. Esta persona, que quemó su propia casa, es el señor D. Al aterrizar, encontró musgo silvestre. Tomó un puñado para hidratarse. Luego comió raíces desconocidas, un bocado a la vez, como un pequeño refrigerio. También había caracoles asados a la parrilla. Luego recogió algunas mejillas al azar. Comía a grandes bocados una ensalada silvestre. Después de comer, también podía dar un paseo y esquiar un poco. Incluso puedes hacer ejercicio en tu tiempo libre. En este episodio, Ed Stafford llegó a Noruega. Aquí hace mucho frío. Este desafío. Ed Stafford no trajo más que un conjunto de ropa. Envuélvete bien fuerte. Incluso pudo ejercitarse un poco en su tiempo libre. No le dieron comida. Tampoco le permitieron llevar agua. Ed Stafford llevó una bolsa de equipo de filmación. En este frío extremo y nevado, el fuego es muy importante. Aquí, la temperatura nocturna puede caer repentinamente a menos 20 grados. Incluso con ropa gruesa puesta, Ed siempre enfrenta el riesgo de hipotermia y congelación. Desconocido en la supervivencia en la naturaleza, apenas llegó, desconocido en la supervivencia en la naturaleza, entonces, inmediatamente comenzó a caminar río abajo a lo largo del arroyo. Tofu suave. Sin embargo, la espesa nieve se convirtió en un obstáculo para su avance. Cada paso que daba era muy difícil. Pensando en utilizar la temperatura del cuerpo humano, justo al borde de la nieve, en ese momento, Ed Stafford necesitaba urgentemente rehidratarse. Desconocido sobrevive en la naturaleza, así que Ed Stafford dirigió su mirada hacia el musgo al borde del camino. Saca un poco de agua de ahí. Esta es una buena bebida. Esta es una buena bebida. Solución sencilla al problema del agua. Ed Stafford planeaba construir un refugio a continuación. Buscó materiales utilizables por el bosque. Encontré algo parecido a una planta en el árbol. Ed Stafford entendió. En un momento crítico, esto podría ser muy útil. También podría servir como material para hacer fuego, pero, Ed Stafford prefería buscar heno para encender fuego, pero la hierba aquí estaba empapada por el agua de la nieve. No se puede encender en absoluto. Mientras el cielo se oscurecía cada vez más, él tuvo una idea. Reunió la hierba húmeda, la metió en su cuerpo. Pensando en aprovechar la temperatura del cuerpo, vamos a secar lentamente esta hierba. Está bien. Mis pantalones ya están llenos de hierba. Medianoche, Ed Stafford se despertó congelado. Sin otra opción, Ed Stafford solo pudo levantarse y mover su cuerpo para calentarse. Primero hizo algunas flexiones. Luego hizo una serie de golpes de puño. Finalmente, hizo unos cientos de sentadillas. El cuerpo de Delle se fue calentando poco a poco. Sin darse cuenta, llegó el día siguiente. Delle continuó explorando a lo largo del arroyo. Caminando, descubrió que había un río adelante, cubierto por una gruesa capa de hielo delgado. Ed Stafford observó cuidadosamente el entorno. Supuso que debería haber un lugar adecuado por aquí, donde se pudiera construir un refugio. Después de buscar un rato, Ed Stafford finalmente decidió acampar en la orilla sur. A continuación, Ed Stafford necesitaba encontrar herramientas para hacer fuego. Buscó cuidadosamente a su alrededor. Pronto encontró una piedra. Luego encontró un trozo de chatarra. Así que Ed Stafford comenzó a intentar hacer fuego. En una mano sostenía una piedra. Justo después, encontró otro trozo de chatarra. Frotándolos constantemente entre sí, Ed Stafford frotaba de manera frenética. El tiempo pasaba segundo a segundo. Finalmente, después de 2,5 horas de esfuerzo, aparecieron chispas. Ed Stafford colocó cuidadosamente las chispas sobre el yesca. Luego sopló suavemente. El yesca comenzó a humear. Ed Stafford logró encender el fuego. Enciende el fuego. Finalmente lo logró. Me tomó mucho tiempo. A continuación, Delle va a construir un refugio. Fue al bosque en busca de materiales adecuados. Luego trajo un tronco. Debido a que no tenía herramientas, Ed Stafford lo puso sobre el fuego para quemarlo. Para no pasar frío esta noche, buscó grandes piedras para huesearlas como soportes en ambos extremos. Luego construyó el marco de la cama con madera. Encima, colocó ramas de abeto. Afortunadamente, las ramas de abeto tenían pequeñas bayas. No eran muy grandes, pero su sabor era muy único. Era la mañana del tercer día. La habilidad pasiva de Delle se activa. Construir un refugio era urgente. Ed Stafford vio que la nieve a su alrededor se había convertido en hielo. No pudo resistir la tentación de jugar sobre el hielo. En ese momento, Ed Stafford, de repente se dio cuenta de que algo que parecía pequeños peces se estaba moviendo.
Miró más de cerca, y descubrió que en realidad eran gotas de agua. Se sintió muy feliz. Ed Stafford continuó avanzando unos pasos. Descubrió algo desconocido. Delle lo probó. Parecía que sabía bien. Así que, Ed Stafford comenzó a disfrutar de su comida en el lugar. Había muchos de estas cosas, así que ahora debería poder consumir una buena cantidad de carbohidratos. Fue un descubrimiento sorprendente. De regreso al campamento, Delle se sorprendió al encontrar que su campamento casi había sido inundado. Una repentina marea de primavera había llegado con fuerza. Desconocido buscó en la naturaleza, y también puede reflejar el calor. No esperaba que se volviera tan turbulento de la noche a la mañana. La sonrisa en el rostro de Ed Stafford fue reemplazada instantáneamente por el miedo. En ese momento, solo quedaban 2,5 horas para que el sol se pusiera. Él planeaba construir un techo con un ángulo de 60 grados. De esta manera, podría bloquear la acumulación de nieve. Desconocido buscó en la naturaleza y también puede reflejar calor. Ed Stafford, experto en supervivencia, sin dudarlo. El marco se completó pronto. Luego comenzó a cubrirlo con musgo. A la mañana siguiente, Ed Stafford despertó, y descubrió que su refugio había caído. Ed Stafford rápidamente reconstruyó el refugio. Ese día, Ed Stafford no hizo nada. Llegó el quinto día. Ed Stafford, que ya había estado hambriento durante 4 días y 12 comidas, decidió salir a buscar comida en la naturaleza. Estaba buscando al borde del río. Encuentra una concha, pero no había nada dentro. Luego encontró un pequeño bocadillo. Póntelo directamente en la boca. Después encontró cangrejos y caracoles. Desconocido en la supervivencia en la naturaleza, continuó buscando. Desconocido también tuvo éxito y recogió 2 conchas. Al regresar al campamento, Ed Stafford puso esta proteína a asar en el fuego. Al poco tiempo, la carne del caracol también estaba asada. Ed Stafford no pudo esperar para probarlo. Había arena dentro. Lo sabré en cuanto lo pruebe. No es comestible. Usó una piedra para romper los caracoles. Crujiente en cada bocado. Pronto cae la noche. Así, Ed Stafford también pasó otro día. Por la mañana, Delle salió y trajo algo de leña. Justo en este momento, Ed Stafford quemó su villa. Afortunadamente, se dio cuenta a tiempo. La villa está bien. Porque en estos días, se han agotado los recursos cercanos. Ed Stafford decidió ir a un lugar más lejano en busca de proteínas. Llegó a un área más abierta. Luego, caminó felizmente hacia allí. Descubrió que estaba lleno de conchas. Esto es realmente bueno. Es mucho mejor que los pequeños caracoles. Ed Stafford también se apresuró a recoger algunas. Luego, también cosechó un poco de algas silvestres. Al regresar al campamento, usó corteza de árbol como un tazón. Puso la ensalada fría encima. Arrojó las conchas directamente al fuego para asarlas. Pasado un rato, Delle también está comiendo un delicioso buffet de mariscos. Y también había ensaladas silvestres para acompañar. Después de comer y beber, Delle encontró algo de musgo. Luego, los distribuyó uniformemente sobre su cama, así que se tumbó. Pasó un día muy cómodo. El tiempo también llegó al último día. Ed Stafford se levantó temprano. Hizo una torre de señal de humo. El capitán del barco también vio la señal de Ed Stafford. Vino corriendo rápidamente. Ed Stafford también completó con éxito este desafío.